en los últimos años, en los últimos siglos. Y vamos a comenzar leyendo donde nos habíamos quedado. Mateo 16:13 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Era su título, como él se llamaba a sí mismo, basado en Daniel capítulo 7, en una visión que Daniel vio a uno como Hijo de Hombre acercándose hasta el trono de Dios, y les ha dado poder, gloria e imperio. Y los discípulos comienzan a responder y dicen: bueno, Jesús, unos dicen que eres Elías, como el profeta Malaquías terminó diciendo que Dios mandaría a Elías antes que viniera el día grande del Señor. Otros dicen que eres el profeta Jeremías, otros un profeta. Y Jesús responde a los discípulos y les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Para Dios es importante el concepto que nosotros tenemos de Él. Dios quiere que nosotros tengamos claridad en cuanto a quién es Jesús, en cuanto a qué es lo que Él vino a hacer por nosotros, que Él no viene solamente a ser el que nos rescata en tiempos de emergencia o necesidad, sino que Él viene a ser nuestro Salvador, nuestro Señor. Él es nuestro Creador. Dios quiere que sepamos quién es. Y Jesús es el Mesías que vino a salvarnos. Y Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el que las Escrituras prometían que vendría a salvarnos. El Hijo del Dios vivo, del único Dios verdadero, eres tú. Y Jesús responde. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Bienaventurado eres, bienaventurado, dichoso, alegre eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Es una expresión de decir, no te lo reveló una persona que te lo dijo, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene el versículo en el que vamos a centrarnos en esta tarde, el verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Cuál era su nombre de Pedro? ¿Sabe cuál era su nombre? Simón, ese era, Simón. Su nombre era Simón, ¿sí? Simón Pedro. Simón era su nombre. El nombre que le pusieron sus papás era Simón. Pero Jesús le cambia el nombre, algo así como con Abraham. Cuando Abraham, que fue el padre de la fe, un hombre que se le llamó el amigo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta a él, le dice: ya no será tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, padre de naciones. Y en Pablo, por ejemplo, era Saulo de Tarso. Pablo, hay un encuentro con Dios. Jacobo, por ejemplo, tuvo un encuentro con Dios. Jacobo tendía a ser rebelde contra Dios, a ser tramposo. Y cuando luchó con Dios cara a cara, que tuvo una manifestación de Dios en su vida, Jacob, Dios le cambió su nombre a Israel, el que lucha con Dios y con los hombres. Y Pedro, Jesús le cambió su nombre. En el idioma del tiempo de Jesús, el nombre en arameo era Cefas, que significa piedra. Y escrito la Biblia, el Nuevo Testamento al griego, perdón, ¿sí, bueno? ¿Se tiró el sistema? Bueno, ok, perfecto, gracias. Cuando se traduce del arameo al griego, porque la Biblia fue escrita en... tenemos un problema técnico con el sonido, sí, bueno. No sé si deba agarrar otro micrófono para que no se lo pierdan en el video. Bueno, sí, probando. Ok, sí me escuchan ahí, ¿verdad? Perfecto. Cuando nuestro Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, porque era el idioma de su tiempo, el idioma internacional, como ahora el idioma es en inglés, el idioma internacional del mundo, de los Juegos Olímpicos, de las Copas del Mundo, generalmente es el inglés, porque es el idioma que todos los países hablan. Y en el tiempo que la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, gracias a las conquistas del general griego Alejandro Magno, el conquistador. Y Jesús, el traductor, el Evangelio de Mateo, como evangelista escribiendo esta narración, nos lo pone en griego y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, o Cefas, que significa piedra, y dice: y sobre esta roca, sobre esta Petra, es otra palabra en griego, edificaré o construiré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la gente en la antigüedad escuchaba la palabra Hades, estaba pensando en la muerte, el lugar donde iba la gente que había muerto. En el Antiguo Testamento en hebreo se le llama Seol.
En el Nuevo Testamento griego se le llama Hades. El Hades es el lugar donde va la gente que se muere. Y lo que está diciendo aquí Cristo es que las puertas de la muerte, aunque nosotros muramos y vengan otras generaciones que conocen de Jesús y le siguen, no podrán detener la obra del plan de Dios de tener un grupo de personas rescatadas por Dios, a quienes Dios ama, que van a vivir una vida tomados de la mano de Dios y que van a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y que ese mensaje de Dios va a traer una relación con Dios en cada generación. Y Jesús dijo que las puertas de la muerte misma no podrían detener el avance de la iglesia, ni la persecución ni la muerte detendría su obra en la vida, en los corazones de las personas. Es lo que está diciendo Cristo. Este pasaje, Mateo 16, 18, es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia en cuanto a controversias, porque la mayoría de nosotros nacimos en una familia católica romana. Mi padre, él quería ser sacerdote católico, estudió en colegios de maristas, de jesuitas, una familia muy católica, originalmente de Jalisco, luego creo que mi bisabuelo o algo así llegaron a Colima. ¿Cuántos de ustedes vienen de un trasfondo católico? Levante su mano. Ok, cuando nosotros venimos a Cristo y nos damos cuenta, porque muchas veces teníamos religión, íbamos a misa, pero nos faltaba esa convicción de saber que Dios ha perdonado nuestros pecados por su gracia, que podemos tener una relación con Jesús. La Biblia nos dice que el que no nace de nuevo, dijo Jesús en Juan 3, no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer espiritualmente de Dios. Lo que nos lleva a Dios no es tener una religión o una actividad religiosa, porque todos somos pecadores. Todos hemos fallado delante de Dios y estamos separados de su gloria. Es Jesús que vino a morir y que en la cruz extendió sus brazos y dijo: consumado es. He terminado el propósito por el cual vine, que es dar mi vida en rescate por muchos. Y dice la Biblia que todo aquel que se arrepiente por la fe y cree en Jesús es perdonado por Dios a través del sacrificio de Jesús y puede reconciliarse con Dios, iniciar una relación con Dios y tener vida eterna y vida en abundancia. Y esas personas que son salvas vienen a ser parte de la iglesia. Eclesía es la palabra en griego. Cajal es la palabra en hebreo. La asamblea de los que han sido parte, que van a ser parte y que son parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes, por la gracia de Dios, saben hoy que son parte de ese pueblo? ¿Cuántos de nosotros merecemos ser parte de ese pueblo? Ninguno, es la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos, dice Pablo. Gracia es un regalo que no te puedes ganar, por medio de la fe. La fe, que es poner tu confianza en el sacrificio completo de Jesús. Y dice, y esto no es de ustedes, no es por obras, dice Efesios 2:8, para que nadie se jacte o se gloríe o diga, me la merecí. Me porté tan bien, fui tan bueno, no fui tan malo, que Dios dijo, sí la hiciste, mereces el cielo. La realidad es que ninguno lo merece, es por gracia, por medio de la fe. Y la iglesia somos las personas de todas las edades y épocas que hemos tenido el privilegio de recibir perdón de Dios y de recibir reconciliación con Dios a través de la muerte de Jesucristo. Somos su pueblo. Jesús dijo que las puertas de la muerte no prevalecerían contra su iglesia. El problema es que han surgido a lo largo de la historia de la iglesia denominaciones. ¿Qué son denominaciones? Son grupos de cristianos que se congregan en un lugar, se identifican a lo mejor porque adoraban a Dios en el idioma griego, como el este del Imperio Romano. El oeste del Imperio Romano, Roma, hablaba en latín. Y empiezan a haber diferencias entre la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica universal romana, y empiezan a haber denominaciones y también desviaciones de tradiciones que no están en la Biblia. Por ejemplo, las iglesias bautistas eran la iglesia anglicana. La iglesia anglicana era la iglesia católica de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra que se independizó de Roma por problemas políticos, porque en la Edad Media surgió lo que conocemos ahora como el papado, que es lo que vamos a hablar hoy, vamos a aprender. Y era la iglesia de Inglaterra, anglicana. Dentro de la iglesia anglicana había un grupo de cristianos, entre ellos sacerdotes y personas y hombres de Dios que querían buscar a Dios y tener
luchar porque hubiera libertad religiosa, que el Estado no controlara si nosotros adoramos o no adoramos a Dios. Y esas personas que buscaron por libertad religiosa descubrieron en la Escritura que en la Edad Media habían surgido tradiciones de bautizar a bebés, por ejemplo, cuando en la Biblia no tenemos un solo bautismo de un bebé, porque los bebés no tienen pecado. Los bebés, dijo Jesús, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los que son como ellos es, y de los tales, dice, es el reino de los cielos. El bautismo no quita los pecados, es un simbolismo de dar fe pública de nuestra fe. Y cuando estos cristianos, viendo la Biblia, dijeron, no, el bautismo, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Estaba hablando de adultos, como vemos en las páginas del libro de los Hechos, que hombres y mujeres confesaban sus pecados teniendo fe en Jesús y eran bautizados. Entonces empezaron a bautizarse y la gente de burla dijeron, qué ridículos, si ya no son bebés, adultos bautizándose, son los bautistas, los bautizadores, ¿sí? Y salieron los bautistas. John Wesley, un ministro de la iglesia de Inglaterra, llegó a Estados Unidos y predicó la palabra de Dios y dejó establecidos grupos de estudiar la Biblia, de discipulado. Y la gente de burla les puso los metodistas, porque son muy metódicos en estudiar la Biblia. Las iglesias de Suiza y de otros lugares de Europa que buscaban libertad religiosa y acercarse a Dios libremente a través de la fe en Cristo, sus iglesias se organizaban con grupos de liderazgo que se llamaban ancianos, que en griego la palabra es presbítero. Y dijeron, oh, ahí están los presbiterianos. ¿Se fijan? Luego, en el año de 1900, un grupo de iglesias que venían de la iglesia anglicana, un hombre que se llamaba Charles Parham, empezaron a enfatizar el don de lenguas que había sucedido en Hechos 2 con el propósito de evangelizar a las naciones. Y surge porque en Hechos 2 Dios se manifiesta con poder en la Biblia y a sus discípulos les da la habilidad sobrenatural de proclamar el mensaje de Dios en los idiomas de donde venían estos judíos de diferentes naciones. Y entonces les dice, oh, viene el movimiento Pentecostés. Y en 1916 surgen, eso es en 1903, 1916 las asambleas de Dios y asambleas de santidad pentecostal, etcétera, 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 que es la mayoría de la corriente que ha llegado a Latinoamérica. Entonces tenemos denominaciones y la gente se confunde porque dice, mira, no se ponen de acuerdo. Cada vez surgen más y más y más. Es por eso que Cristo dejó una iglesia, la católica romana, y dejó a Pedro como nuestro papa. Es el argumento de la iglesia católica romana. Pero nosotros como cristianos no creemos, ni la iglesia anglicana cree que es la única iglesia verdadera, ni la iglesia bautista cree que es la única iglesia verdadera, ni la iglesia presbiteriana ni metodista creen que son la única iglesia verdadera. Ni las iglesias evangélicas ni pentecosteses creen que son la única iglesia verdadera. Lo que creemos es que solamente hay uno que es verdadero. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por la iglesia católica, por la iglesia bautista, por tu iglesia, tu religión, no, si no es por mí, dice Jesús. Entonces el camino, la verdad y la vida es... ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús, amén. Él es el que nos abre puertas ante el Padre. Y su iglesia, no importa que seamos de diferentes denominaciones o que haya diferencias secundarias en su organización de gobierno, etcétera, lo importante es que creemos que somos la iglesia de Cristo, a pesar de que estamos en diferentes denominaciones. El problema es cuando hay una doctrina, cuando hay un grupo sectario. Las sectas se separan de lo que históricamente la fe de Cristo ha creído, creen que son los únicos grupos verdaderos y eso es lo que los constituye sectas. Por ejemplo, los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, en 1830 supuestamente tuvo una revelación José Smith. Él había estado en la cárcel por fraude y tuvo 27 esposas este hombre, y supuestamente enseñan que Dios fue un hombre, que nacimos en el cielo, que Dios tiene muchas esposas y que un día nosotros podemos llegar a ser dioses. Eso dice Génesis 3. ¿Quién dijo en Génesis 3 que podríamos ser como Dios? ¿Quién dijo eso? Satanás. Dios siempre ha sido Dios y nosotros siempre seremos su creación y no podemos llegar a ser dioses porque nuestro papel es ser la creación que adora al Dios que creó nuestra vida para tener comunión con Él.
Y así ha habido sectas. Entonces Jesús dijo que Él establecería su iglesia. Ahora, hay tres interpretaciones, porque fíjate lo que dices. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta ¿qué? Roca edificaré mi iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué es la roca? Y la Iglesia Católica Romana, de la que venimos la mayoría de nosotros en la iglesia, dice, la roca es, ¿quién? Pedro, porque él lo dejó como papa. Y lo dejó como papa, y si no estamos en la iglesia de Pedro, estamos en sectas, no estamos en la iglesia verdadera, dice la Iglesia Católica Romana. Bueno, pero esa no es la única interpretación. También existe, y no todo el que cree que Jesús le dijo a Pedro que él era roca, cree que Jesús dejó ningún papa. Vamos a verlo, vamos a explorarlo. ¿Quieren verlo? ¿Quieren analizarlo? Ok, vamos a verlo. La segunda interpretación es que la roca es la verdad que Jesús es el Mesías que vino a salvarnos y a rescatarnos, el Hijo del Dios vivo que vino a salvarnos. Porque la pregunta era, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, Jesús dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre la verdad que yo soy el Mesías que vine a salvarlos. Otra interpretación es que la roca es Cristo mismo, porque la Biblia nos dice en varias ocasiones que Jesús es la roca, que Jesús es la piedra, que Jesús es el fundamento sobre el cual nosotros somos construidos para ser la iglesia de Dios. Esas son tres interpretaciones diferentes que diferentes cristianos han interpretado. Lo que es importante es ir al texto original. Dice, tú eres Petros, es singular. Y sobre esta Petra, que en el idioma griego, al cambiar la OS por la A, es plural y significa una roca grande. Tú eres Petros y sobre, ¿qué le dijo? Tú eres Petros y sobre ti edificaré mi iglesia, le dijo. Tú eres Petros y sobre Petros edificaré mi iglesia, le dijo. Le dijo, tú eres Petros y sobre esta Petra, está hablando de otra cosa, edificaré mi iglesia. Ahora es importante ver que aun si Cristo le está diciendo a Pedro, tú vas a ser una roca sobre un fundamento, porque eres parte de los 12 apóstoles y tienes liderazgo entre los apóstoles. Tú vas a ser un fundamento sobre el cual mi pueblo va a ser edificado, porque has estado 3 años conmigo, me has seguido, has aprendido de mis verdades, y sobre ti, que has estado conmigo, la iglesia va a ser levantada porque tú vas a predicar y gente va a venir a Cristo. Aún si la roca fuera Pedro, este pasaje no afirma en ninguna manera la institución de un papa o del papado. Ni tampoco niega que Jesús es el único fundamento de la iglesia. ¿Quién es el que iba a edificar la iglesia? ¿Quién dice yo edificaré? Jesús. ¿Y qué iba a edificar? ¿La iglesia de Pedro? Yo edificaré, ¿qué dijo Jesús? Mi iglesia. ¿Y sabes de quién está hablando ahí? Está hablando de ti y de mí y de los cristianos de diferentes denominaciones y de los 2000 años de cristianismo de personas que han recibido perdón de pecados en Jesucristo. Está hablando de nosotros somos su iglesia. Y Jesús, lo primero que vamos a ver es que Jesús es el fundamento de la iglesia y nosotros somos el instrumento para que otros conozcan de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Vayan y hagan discípulos de Jesús, no de nuestra religión, denominación, discípulos de Jesús. Y dice, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. El apóstol Pedro dice que el Señor nos llamó de las tinieblas. Las tinieblas es que no sabes ni a qué le tiras, ni dónde estás, ni conoces tu condición ante Dios. Estabas cegado espiritualmente. Dios nos llamó de las tinieblas, ¿a qué? Dice Pedro, 1 Pedro 2:9, a su luz admirable, para anunciar las virtudes, las maravillas, la grandeza, el carácter de Dios. Fuimos salvados de las tinieblas para anunciar a otros quién es el que nos sacó de una vida que vivíamos a oscuras y muertos espiritualmente, para que otros conozcan de Jesús. Jesús es el fundamento y nosotros somos el instrumento. Repítelo conmigo. Jesús es el fundamento y nosotros somos el instrumento que Dios usa para que otros conozcan de Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 10,
porque todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo escucharán? ¿Cómo irán si otros no fueren enviados? Por eso, cuán preciosos son los pies, la vida de aquellos que van y son proclamadores de las buenas noticias, que el hombre puede reconciliarse con Dios. Y esa persona eres tú, cada uno de ustedes. Por eso el siguiente versículo dice, y yo te daré las llaves. ¿Qué dice? Yo te daré las llaves, porque las llaves que él iba a dar a Pedro son el poder, y eso lo vamos a ver en otro mensaje, de poder abrir el reino de los cielos a las personas al compartirles el evangelio. Bueno, Jesús es el fundamento, nosotros somos el instrumento de Dios. Por eso Pablo, en Efesios 2, 20 al 22, dice que así funciona la iglesia. Dice que somos edificados o construidos como si la iglesia fuera un edificio donde se pone una piedra, un ladrillo, se le pone cemento, otro ladrillo, pero ese edificio necesita un fundamento, ¿verdad? Y dice que somos edificados sobre el fundamento ¿de quién? ¿De quién? De los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que estuvieron con Jesús. Jesús dijo, el Espíritu de Dios les recordará todo lo que yo les he dicho. Y envió Jesús a los 12 a predicar. El fundamento sobre... Jesús dijo Pablo, edificado sobre el fundamento de Pedro, dijo. Edificado sobre el fundamento de los, plural, los apóstoles y los profetas, los que estaban proclamando el mensaje de Dios. Siendo Cristo Jesús mismo, ¿qué cosa es Jesús? La piedra angular. En Cristo, dice Pablo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. ¿Sabías que tú eres parte de esas piedras que está siendo edificado y que Dios quiere continuar trabajando en tu corazón y en tu vida para que otros conozcan de Cristo? Para que tú tengas una relación con Dios, cumplas el propósito por el cual Dios te creó, te formó, y tú eres parte de ese templo de Dios. Y la piedra angular es Jesús. Y los apóstoles nos escribieron el Nuevo Testamento, y por eso Pedro dice que era hermoso, que creían en Jesús aún sin haberle visto, y proclamaron el evangelio los apóstoles. La piedra angular es el cimiento, la piedra base de toda una construcción. La piedra angular es la primera roca que dices, ¿dónde va a estar colocado el edificio? Pues mira, vamos a construir un edificio aquí de 20 metros por 30 metros y esta es la piedra base, esta piedra sólida va a ser colocada en un lugar estratégico y sobre esta piedra se va a empezar esta hilera y vamos a empezar a colocar los ladrillos y esa piedra cimiento. Todas las otras piedras, su posición se determina o se establece en referencia a esa piedra, determinando toda la estructura del edificio. Esa es la piedra del ángulo. Como ustedes pueden ver una foto ahí de una piedra angular que determina la posición del edificio. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Quién es la piedra angular que sostiene la iglesia? Cristo. Y sobre Cristo y sus enseñanzas nos dejaron el Nuevo Testamento los apóstoles, que nos dice qué es lo que Jesús enseñó. Por eso dice, hagan discípulos enseñándoles lo que yo les he mandado, ¿verdad? Y nosotros sobre esos apóstoles llevamos 2000 años de construcción, de historia de la iglesia, y somos construidos sobre Cristo. Pedro mismo, en 1 de Pedro 2, 4, 5 y el verso 7, les escribe una carta a varios creyentes y les dice, ustedes también, nos escribe a nosotros también, ustedes también como piedras, ¿qué? Vivas. Cuando Jesús le cambió el nombre a Simón, le dijo, tú eres, en vez de Simón, le dijo, tú eres Cefas en arameo, y en griego tú eres Petros, ¿verdad? Y el nombre que Jesús le dijo a Pedro, que él sería como una piedra edificada sobre él, ahora Pedro en su carta nos dice, ustedes también como piedras vivas, nosotros somos parte de esa construcción del edificio de Dios, sean edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Los sacerdotes eran los que se podían entrar a la presencia de Dios para interceder por otros. Y Dios nos dice que porque nosotros a través de Cristo podemos entrar a su presencia, somos un sacerdocio limpio, santo, por su gracia. Dice que lo hagamos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios.
A veces nos sacude la Biblia porque nos preguntamos, ¿estoy ofreciendo en mi vida un sacrificio espiritual aceptable a Dios? Cuando tengo ganas de pecar, ¿me entrego solito al pecado? ¿O le digo al Señor, Señor, perdóname, ayúdame, te ofrezco mi vida? Tengo la oportunidad de hacer una tranza o una deshonestidad o de mentir, pero Señor, voy a buscar hacer lo correcto. Tengo oportunidad de ser infiel a mi esposa, pero no, Señor, te ofrezco mi mente, mi corazón y mis ojos como un sacrificio aceptable a ti espiritualmente. Señor, tengo flojera y tengo ganas de quedarme y desentenderme, pero tú me llamas a servirte, Señor, y te ofrezco mi vida y mi servicio de forma espiritual como un sacrificio aceptable. Amén. Eso es ofrecer nuestras vidas. Dice, aceptables a Dios por medio de ¿quién? ¿Quién es el que nos abre el acceso a la presencia de Dios? Jesucristo. Y dice Pedro, la piedra que los edificadores rechazaron, desecharon, porque el judaísmo como sistema religioso, por su orgullo y egoísmo, desechó el mensaje de Dios y desechó a Jesús como Mesías. Dice, ha venido a ser ¿qué? La cabeza del ángulo. ¿Qué significa la cabeza? La piedra angular que está sobre todo y que determina todo el edificio. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia según la boca del apóstol Pedro mismo en su carta en Primera de Pedro? ¿Quién es la piedra angular? ¿Quién es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? Es Jesucristo. Por eso en Efesios Pablo dice, crezcamos en todo en aquel que es, ¿qué? La cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el Santo Padre. La cabeza de la iglesia no es un papa en Roma. La cabeza de la iglesia, según el apóstol San Pablo en Efesios 4, 15 al 16, ¿es quién? Cristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses 1, 18 dice, y Él, que está hablando de Cristo, es la cabeza de la iglesia, lo reafirma otra vez. Bueno, primero que nada vimos que Jesús es el fundamento y nosotros somos ¿qué? El instrumento. Somos piedras vivas edificadas sobre el fundamento sólido de la roca que edifica la iglesia de Dios, y esa roca es ¿quién? Jesucristo. Hay del que pone a un hombre y dice ese hombre es la roca. Hay del que pone un hombre y dice esa religión es la verdadera y es el fundamento. El fundamento es Jesús, no es una religión, es una persona que vino a salvarnos, a morir por nuestros pecados hace 2000 años atrás. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:11, léanlo conmigo por favor en pantalla. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a ver que Jesús no dejó a ninguna persona como papa. Vamos a ver algunas consideraciones. Por ejemplo, aún si Jesús le dio a Pedro autoridad de edificar su iglesia, porque yo creo que sí lo hizo, como se la dio a los demás apóstoles también en el capítulo 18 y en varios de sus llamados, eso no implica que después de Pedro, Jesús nunca le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a tu muerte alguien más vendrá que tendrá que asumir el liderazgo y ser la roca sobre la cual se edifica su iglesia. Y esa persona pasará el liderazgo a otra persona digna y a otra digna, como Pablo le dice a Timoteo, te dejé en Éfeso para que nombraras ancianos, líderes de la iglesia, en plural, ancianos en plural. Dice, pero es necesario que el obispo, el que sobrevé y cuida la iglesia de Dios, eso significa obispo, sea, dice, intachable, que sea irreprochable, que no andemos en nuestra vida en pecados, en deshonestidades, porque lastimamos el reino de Dios, los que Dios nos ha llamado a servirle. Que vivamos una vida íntegra, una vida honesta, una vida transparente. Dice que sea marido de una sola mujer. Dice Pablo, le dice a Timoteo, que escoja líderes de la iglesia que sean casados, que amen a su esposa y que tengan un buen ejemplo en la forma en que llevan a cabo su hogar. Nada que ver con lo que actualmente vemos en el sacerdocio católico romano, donde los sacerdotes se supone que son célibes y no pueden ser casados. ¿De dónde viene eso? Bueno, viene del año 1074, de un papa en el año 1074, Gregorio VII, que pidió que todos los que servían a Dios dejaran a su familia, las abandonaran para enfocarse en el servicio de la iglesia. Y así surgió lo que ahora conocemos como los sacerdotes. Por cierto,
El Nuevo Testamento no habla de sacerdotes, no. Puedes leer de Mateo a Apocalipsis y el Nuevo Testamento no habla de sacerdotes. A los que sirven a Dios al frente de una congregación se le llama obispos, porque fue escrito en griego y obispo se llamaba supervisores, los que cuidan y ven que la obra de Dios marche adelante. Se le llamaba pastores de la imagen de la ganadería, donde un pastor cuida las ovejas y busca guardarlas del lobo, darles agua fresca, darles comida buena. Y parte de la labor que Dios ha dado a los que predicamos es enseñar la palabra de Dios, llevarnos al alimento sólido que es la palabra de Dios, no mi palabra, sino lo que Dios revela en su palabra, amén. Y también Dios le llama obispos, pastores, y les llama ancianos. Por eso cada vez me salen más canas. Qué feo, ¿verdad? Cuando uno se ve al espejo y llegas a los 40 y ay, ya me veo más canas que la semana pasada. A ver si una de estas me pongo Per Plus o algo así. Pero lo que hay que hacer es cuidarse en la alimentación. Pero ancianos no se refería a que estaban viejitos, sino se refería a experiencia en enseñar la palabra de Dios y en tener sabiduría. Dios quiere que haya gente cuidando la iglesia que tiene sabiduría. Entonces el Nuevo Testamento a los que sirven a Dios les llama obispos, ¿qué más? Pastores, ¿y qué más? Ancianos. Sacerdotes no lo encuentras en todo el Nuevo Testamento. ¿Y sabes cuál es el requisito para ser pastor, obispo o anciano, servir a Dios? Según el apóstol San Pablo escribiendo la carta a Timoteo que lo dejó encargado de establecer iglesias. Léelo, Tito capítulo 1 y léelo en Primera de Timoteo capítulo 3. ¿Sabes cuál es el requisito? Ser marido de una sola mujer, no es ser soltero. Ahora, si alguien quiere ser soltero, como Pablo lo llegó a ser, adelante, puedes servir a Dios y Pablo mismo dice que te puedes enfocar en las cosas de Dios en 1 Corintios 7, pero Pablo dice que es necesario que sea marido de una sola mujer. Entonces, aunque Pedro hubiera sido una roca para fundamentar la iglesia junto con los otros apóstoles, Jesús en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que después vendría otro y otro y otro en sucesiones apostólicas donde habría siempre un papa y puras papas, ¿no? No hay documento del primer o segundo siglo que diga que Pedro transfirió su autoridad a sucesores o que se le llamara el papa. No hay, no existe. Es un invento de la época medieval. Mire, Marcos 8, 27 al 30 y Lucas 9, 18 al 20 narran el mismo relato que Mateo 16. O sea, tú vas a la Biblia, se le llamaba los evangelios sinópticos, se le llama, porque Mateo, Marcos y Lucas narran una historia similar. O en una te la cuenta Marcos, a quien el apóstol Pedro le dictó el evangelio, que fue el primer evangelio, el de Marcos. Después Lucas y Mateo utilizan como fuente a Marcos y fuentes de personas que estuvieron con ellos y narran su evangelio. Y lo que Mateo nos dice, donde le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando Marcos 8, 27 al 30 y Lucas 9, 18 al 20 narran la misma historia que estamos ahorita viendo en Mateo 16, nada dicen que Jesús le dijo, y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como dice la Iglesia Católica Romana actual, si Cristo realmente hubiera dejado a Pedro como un papa, como una única iglesia verdadera sobre la cual se iba a fundamentar toda la iglesia, y nosotros estamos fuera de la única iglesia y fuera de ella no hay salvación, dice los concilios católicos. En realidad no se le hubiera pasado a Dios que el mismo pasaje de Marcos y Lucas hubiera repetido, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No existe ese pasaje, no dice nada de Pedro. Y es interesante porque el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro, según la historia de la iglesia. Entonces vamos a ver que Jesús dejó a un grupo de líderes servidores. En Mateo 10:1 dice que Jesús llamó, ¿a quiénes? A sus 12 discípulos. ¿Y qué hizo? Les dio autoridad. Y dice el verso 5, a estos 12 envió Jesús. Nunca dice, y envió a Pedro, ¿verdad? Nunca dice, y puso a Pedro al mando. Nunca, no existe. Ok. En Mateo 18, 18, Jesús dio la autoridad de guiar a la iglesia a todos sus discípulos, no solo a Pedro. Lo vamos a ver cuando continuemos este pasaje que estamos predicando, avanzando. Pero lo mismo que le dijo, lo que atares será atado, se lo da a todos los discípulos en Mateo 18, 18, que era
un vocablo de los maestros religiosos de la época, rabinos, para hablar de prohibir o permitir. Marcos 9:35, Jesús dijo, cuando vio que querían ser el primero, quién iba a ser primero en el reino de Dios, Jacobo y Juan en una ocasión, Señor, que pongan uno a la derecha, otro a la izquierda. Jesús nunca dijo, no, eso le toca a San Pedro, ¿verdad? Porque se hacen chistes, ¿verdad? Hasta de Pedro, que vas a llegar al cielo, y lo recibió ¿quién? San Pedro, ¿no? Como aquel hombre que estaba en una operación y abre los ojos y dice, salí bien, doctor. Dice, ni saliste bien, ni soy doctor, soy San Pedro. Hay chistes así que la gente dice, San Pedro nos va a recibir en el cielo. Tiene las llaves del cielo. No, eso no es bíblico. En Marcos 9:35 Jesús les dijo, si alguno quiere ser el primero, será, ¿qué dice? El postrero y el servidor de todos. Eso no es para cada uno de nosotros, ¿eh? Si tú quieres destacar en la vida, tienes que ser servicial y tienes que considerar a los demás. ¿Y sabes qué? El que se humilla y sirve, Dios le exalta. Pero el que se quiere poner en primer lugar, yo creo que hay pocas cosas que en general la gente detestamos más que una persona creída, que una persona que se le suben los humos, como decimos, y quiere, no sé, se cree, dicen por ahí, se cree la divina garza. ¿Se cree? ¿Qué? La divina torta envuelta en huevo, dicen por ahí. ¿Sí han escuchado esa expresión? Hay todo tipo de expresiones. Pero se les sube, y Jesús dijo que si queremos ser el primero, ¿qué debemos hacer? Servir a los demás, ser el postero. Jesús nunca dijo nada de Pedro. Otras consideraciones. ¿Dónde reinan los papas? ¿Desde qué ciudad? Roma. ¿Sabías tú que en toda la Biblia Pedro jamás fue obispo de Roma? ¿Dónde murió el Señor Jesús? ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén, en Judá, en Israel. ¿Tú sabes de que Pedro fue a Roma y de que él era el obispo de Roma y que fue el primer papa en Roma? No, en ninguna parte de la Biblia. Hay una tradición que dice que fue llevado en cadenas y crucificado por el emperador Nerón, igual que Pablo, el apóstol Pablo fue decapitado, cortada su cabeza en Roma. Entonces, eso fue algo que en siglos posteriores el obispo de Roma usó para su favor, para decir, esta ciudad tiene doble bendición de Dios. Porque en esta ciudad fueron martirizados Pedro y Pablo. Pero nunca dijo, en esta ciudad Pedro era el jefe de la iglesia. No, es como una bola de nieve. ¿Algunas veces has visto una bola de nieve y la tiras, o por lo menos en las caricaturas, ¿lo has visto? Cómo la nieve agarra más y más y más y más fuerza y se hace algo más grande. Así surgió la Iglesia Católica Romana y el papado. Empezó de algo real, algo cristiano, algo bíblico. La iglesia verdaderamente es católica. ¿Qué significa católico? Universal. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando surgían falsas doctrinas, cristianos en el 3er siglo decían, la iglesia católica no cree esto. Pero no estaban diciendo, la iglesia católica que tiene un papa en Roma, que adoran a los santos, que hacen esto, no. Estaba diciendo sencillamente en el idioma latín y griego, la iglesia universal de Cristo no cree esto. Toda la iglesia de Jesús no cree esta falsa doctrina, es lo que estaban diciendo. La iglesia enfatizó su catolicidad. La iglesia es una, porque aunque haya denominaciones, somos el pueblo de Dios. Y somos católicos porque somos universales. La iglesia de Cristo está en todas partes. Es apostólica porque está basada sobre la doctrina de los apóstoles. Pero no es romana. Jesús nació en Belén de Judea, vivió en Galilea y resucitó en Jerusalén. Y Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en Hechos 1:8. Nunca dijo en Roma, ¿sí? Entonces, ¿cómo surgió esto? ¿Les interesa saberlo o los dejo picados? Ok, ¿están despiertos? Porque si no, abrimos los sprinkles para que se despierten. Vamos a verlo porque está bien interesante y quiero que estén preparados y sepan lo que creemos y por qué lo creemos. Tengo un sitio web que se llama firmesenlaverdad.com. La pueden buscar, Firmes en la Verdad. Yo lo inicié hace 6 años. Lo que necesitas conocer para no ser engañado y dañado. Lo hice porque me chocan las injusticias, me choca cuando la gente abusa y usa las cosas de Dios para mentir, para engañar. Me duele el error, me duele la mentira. Inicié ese sitio y hay un artículo bajo religiones. Tengo un artículo del Islam, de varios en religiones. Puse, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia católica romana y las iglesias evangélicas? Está bien completo, basado en historia de la iglesia. Todo lo que ahí pone lo puedes constatar en múltiples
lugares, enciclopedias y ver que es algo verdadero lo que está ahí. Y hablo de cómo la Iglesia Católica Romana surgió. Es muy interesante, hay que estar preparados. El credo católico lo creemos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es un credo del siglo II y significa yo creo. Eso es lo que creemos. Cuando el credo dice creo en la Iglesia Católica, está hablando yo creo en mis hermanos en Cristo. Creo que tenemos una iglesia en el Señor que pertenece a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice creo en la comunión con los santos, no está diciendo que clamamos a una persona que murió hace años y no nos puede escuchar, porque el único que nos escucha es Dios, y porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, y porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:4, el cual es Jesucristo. Cuando dice creo en la comunión con los santos, está hablando creo en que me puedo reunir con Fernando, que me puedo reunir con mi hermana Lucero a tomar un café y decir, hermana, ¿cómo ha estado? ¿Cómo podemos estar orando por su familia? Y ella orando por mi familia. Esa es la comunión con los santos. No es que le pido a que volteo a San Antonio de cabeza a ver si me trae a mi compañera. Pedro jamás, algunos ya van a tomar el consejo ahí, no lo tomé. Sí. Pedro jamás fue obispo de Roma. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno, en ninguna parte de la historia está eso. Segundo lugar, ningún pasaje bíblico dice que Pedro fue un líder como un papa, ninguno. Cuando vemos el liderazgo de los apóstoles en Hechos 15, que hay una reunión de los apóstoles y dicen, ¿qué va a pasar con los creyentes que no son judíos? ¿Tienen que guardar la ley de Moisés o no? ¿Sabes quién es el que preside la reunión de Hechos 15? No es Pedro. No voltearon y dijeron, a ver Pedro, a ti Cristo te dejó como la roca. Dinos qué piensas, Pedro. No, el que preside el concilio es Santiago, hijo de la Virgen María y de José, medio hermano de Jesús, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Velo, está en la Biblia, fue el líder de la iglesia en Jerusalén, Santiago. En Gálatas 2:9, Pablo dice que aunque él había sido perseguidor de la iglesia, que él subió a Jerusalén cuando tuvo un encuentro con Cristo, porque él no creía en Jesús, perseguía a los cristianos, y dice que fue a Jacobo, a ese Santiago de Jerusalén, Jacobo y Santiago es el mismo nombre, a Pedro y a Juan, y dice Pablo que eran considerados, ¿qué? Columnas, o sea, eran considerados piedras fuertes, fundamentos de la iglesia, como dice, siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. ¿Sí? Dice que subió y nunca dice, fui y pregunté a Pedro como papa. No existe eso en ningún documento del primero ni segundo siglo, no existe. Jesús no dejó un papa. El papado se desarrolló en la Edad Media. En Mateo 23:9, ¿qué dijo Jesús? Léelo conmigo, esas son palabras de Jesús. ¿Qué dice? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Tú sabías que a lo largo de la historia de la iglesia hubo 36 antipapas? A lo largo de la historia de la Iglesia Católica Romana, del papado. Te voy a decir dónde surgió el primer papa. En el año 608. 500 años después de la muerte del último apóstol surgió el primer papa en Roma. Se llamaba Bonifacio III. Ese fue el primer papa históricamente. Pero desde entonces hasta ahora, porque la Iglesia Católica tiene una lista de la muerte de Pedro otro, y luego sale Clemente de Roma, que es un cristiano fuerte que es mencionado en la carta a los Filipenses, capítulo 4. No es verdad que hay una sucesión de papas, esa lista es fabricada, no existe. Eran obispos de Roma, pero no eran papas ni tenían liderazgo sobre toda la iglesia expandida en el imperio, no existía tal cosa. El primer papa históricamente, según los historiadores, fue en el año 608, Bonifacio III. Pero en esa historia del 608 para acá ha habido 36 antipapas. ¿Qué significa eso? Que dijeron, yo soy el papa. Y el otro dice, no, yo soy el papa. No, yo soy el papa. No, yo soy el papa. Y la pregunta es, ¿cuál de los 36 era realmente el verdadero sucesor de San Pedro, no? En el año 1378 a 1417 hubo 3 papas al mismo tiempo. De verdad. Y todos decían, yo soy el papa. Ahora, hubo muchos, por ejemplo, los Medici, una familia en Italia, búsquela en internet, Medici. Ellos eran prestamistas, eran banqueros, pero como la posición de papa era una posición de mucha influencia, pusieron a uno de sus hijos como papa, ni siquiera llamado de Dios tenía. Luego los Borgia, han escuchado las inmoralidades sexuales que había en el Vaticano, etc. Y, por ejemplo, hubo un papa de 14 años de edad, hubo un papa de 18 años de edad, hubo 2 papas de 20 años de edad,
porque era una posición económica de poder, se volvió una posición de poder. ¿De dónde viene esto? Presten atención, no se me duerman. Miren, el Nuevo Testamento surgió en una época en que el Imperio Romano gobernaba el mundo. Jesús nació cuando Augusto César era gobernador del Imperio Romano, después Tiberio César, y el emperador romano era el que gobernaba en todo este territorio. Este es un mapa de Europa y del norte de África y de Europa. Ahí pueden reconocer a Italia, donde está Roma, ¿sí? Bueno, eso que está en medio es el mar Mediterráneo. Si usted pone una línea en medio de ese mapa, la parte del oeste hablaba latín, la parte del oeste hablaba latín, y la parte del este hablaba griego. Y el Imperio Romano tenía lugares estratégicos, ciudades que tenían control del Imperio Romano. En el lado oeste, west, estaba solamente ¿qué ciudad? Roma. Del lado oeste, ¿qué ciudades ven? Desde abajo usted ve Alejandría, que estaba en Egipto. Después ve Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. Después ve arriba Antioquía, donde Pablo enseñó con Bernabé y surgió el primer viaje misionero de la iglesia. Y arriba de Alejandría, Jerusalén y Antioquía, usted ve la ciudad de Constantinopla. ¿Se acuerda de ese trabalenguas? El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo Constantinopolitalizar, el que lo desarzobispo Constantinopolitalizare, un buen desarzobispo Constantinopolitalizador será. ¿Se acuerda? Es una trabalenguas tremendo, bien difícil. Bueno, Constantinopla era una ciudad que se llamaba Bizancio. Y en el año 330 los cristianos habían sido perseguidos en 10 grandes persecuciones romanas. En el año 330 el emperador de Roma, Constantino, tuvo un sueño, una revelación de Jesús, y él se convirtió, abrazó el cristianismo. Y entonces movió su capital de Roma, donde había estado el Imperio Romano gobernado por siglos, la movió en el año 330 a Istambul, Turquía hoy, Bizancio, que se llama Constantinopla por Constantino. Entonces, ¿qué pasó? Que en Roma quedó un hueco horrible, donde por años habían sido gobernados por una cabeza del Imperio Romano. Ahora el imperio se cristianizó. Las familias pudientes romanas se llamaban los patricios, porque eran los padres, ¿no? Los que gobernaban, los padres, los papas, los patricios. Competían por, ¿y quién va a ser presidente? No, que mi hijito lo subo como emperador, no, que tal familia. Cuando el Imperio Romano se va a Constantinopla, Istambul, Turquía, queda un hueco político tremendo ahí. Entonces las familias, el Imperio Romano empieza a beneficiar a los cristianos que mató, que persiguió, que le quitó propiedades. ¿Y quién crees que empieza a tener un puesto de gran eminencia en Roma? El obispo, el pastor principal de la iglesia en Roma. A los 5 hay registros históricos que de forma de cariño espiritual la gente les decía padre, padre espiritual, justo lo que Jesús dijo que no quería que hiciéramos. Entonces de ahí surgió la palabra papa, 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 ¿verdad? Mi padre, ¿quién es mi padre? Mi papa, ¿verdad? Los italianos dicen mi papa. Entonces a los 5 se les llamaban papas, pero lo que sucedió es que el Islam en el año 730 con Mahoma conquistó con la espada el imperio occidental romano, y el de Oriente, perdón, y también intentaron por España, nada más que en Francia perdieron con Charles Martel. Es una historia bien interesante. Pero todas las ciudades del este del imperio cayeron al Islam. ¿Y sabes cuál es la única ciudad que permaneció? Roma, el único papa que quedó. El único de los 5 papas. Y ahí surgió la Iglesia Católica Romana con un papa. De hecho hubo uno que se llamó León I en el año 440 que salvó a Roma 2 veces de invasiones de los pueblos bárbaros. Es como una bola de nieve, pero en la Biblia no vemos en ningún lado que Jesús haya dejado a un hombre como papa. Cristo no dejó un único representante suyo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el hombre peca, porque el hombre falla y porque el hombre se equivoca. Yo peco, yo fallo y yo me equivoco. Sirvo a Dios por su gracia. No practico el pecado en mi vida, pero peco. Y cuando peco le pido perdón a Dios. Y le he enseñado a mi hija que hay que pedirle perdón a Dios en las oraciones porque fallamos. No hay ningún solo ser humano sobre el cual se deba depositar la iglesia.
Solamente el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Pedro, cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hizo? Sacó espada, ¿verdad? Dicen que es el primer torero de la Biblia porque cortó oreja. Sacó la espada y usó violencia. Y Jesús le dijo, no, todos los que por la espada, dice, usan por la espada perecerán, le dice Jesús. Mostró falta de fe cuando se empezó a hundir. Después de que Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, unos versos después, Pedro llega y le dice, Jesús, Señor, no te vayas a ir a Jerusalén a que te entreguen y te maten. No, Señor, no, evade la muerte. Dice, Pedro, no dice eso, ¿verdad? Pero a lo mejor le dijo, Pedro, tengo que entregar mi vida por el pecado de muchos. No, Señor, nunca hagas eso tú, nunca se haga eso, Señor. Y Jesús le dice a Pedro, lo mira a los ojos y le dice, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Después de haberle dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dice, quítate, Satanás. Tremendo, ¿no? Eso está en Mateo 16:23. Cada vez que usted ve a alguien que lo quiera hacer caer, quítate, Satanás. ¿Sí? Negó al Señor. Dijo, ¿tú conoces a Jesús? No lo conozco, y maldijo. Imagínate si la iglesia descansara sobre un hombre así, estamos fritos. Pablo fue regañado por hipocresía. Pedro era un tremendo hombre de Dios. Pero una ocasión comía con los gentiles y cuando llegaron gente de Jerusalén dijo, no hombre, me van a ver comer con los gentiles, sentarme a comer cosas que Dios prohíbe en la ley del Antiguo Testamento. No me la voy a acabar la carrilla que me van a dar llegando a Jerusalén, llegando a casa, me van a criticar. No, yo me aparto y no como con ustedes. Y Pablo le dice, estás enseñándolos, judaizándolos, enseñándoles falsa doctrina con tu actitud. Pablo corrige a Pedro y le dice, eres un hipócrita. Pero tenían una bonita relación, porque cuando Pedro escribe su carta, a pesar de que Pablo le llamó hipócrita, le escribe, como nuestro amado hermano Pablo también nos ha escrito según la sabiduría que Dios le ha dado. Qué lindo, ¿no? Que aunque de repente podemos llamarnos hipócrita, no me invitaste a tu fiesta, al rato podamos decir, perdóname hermana, discúlpame, y podamos tener una bonita relación. Es lo que debe hacer Dios, ¿no? El reconciliarnos si llegamos a tener roces y problemas, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez te has reconciliado con alguien? Gloria a Dios por eso. Bueno, entonces Pedro tuvo un ejemplo perfecto, impecable, para fundamentar una iglesia sobre él. No, ¿están conmigo? ¿Están aprendiendo? Ok. Cosas que todos los papas pueden aprender. Mateo 8, 14 al 15. Pedro era casado. Si Pedro fue el primer papa, Pedro era casado. Eso de que no tengas esposa es del año 1074 de Gregorio VII. Tradiciones que contradicen la verdad revelada de Dios, la verdadera fe católica apostólica revelada en la Biblia. Pedro era pobre porque dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y los papas en la historia son sabidos de que tenían un poder tremendo, a la altura de los reyes, la cantidad inmensa que tenían de dinero. No confesó a nadie. En Hechos 8, 21 al 22, él llama a la gente a confesar los pecados. ¿A quién? A Dios. Pedro no confesó a nadie. La confesión no es algo de que tienes que ir con el sacerdote que te confiese, ¿no? Ahora, si tú quieres decirle a un hermano en Cristo que sea digno de confianza y que guarda secretos, le puedes decir, ora por mí, y sí, puedes confesarte, pero la confesión de pecados es ante Dios. Pedro no se consideró un representante exclusivo de Cristo en ninguna parte, sino solo un hombre. En Hechos 10, cuando viene Cornelio, este centurión que Dios le dijo que fuera Pedro para que le trajera el evangelio, se ponen de rodillas delante de él. ¿Y qué hace Pedro? Levántate, yo soy un hombre como tú, ¿sí? No le dice levántate, sí, Cornelio, quédate ahí, por cierto, déjame, te pongo mi anillo, bésamelo. No, vemos que se consideró un hombre necesitado de Dios, Pedro, ¿sí? El único fundamento, terminamos ya lo del papado, ¿aprendieron algo hoy? ¿Sí? ¿Cuál es el único fundamento de la iglesia de Cristo? Cristo Jesús. Aunque haya diferentes denominaciones, somos una sola iglesia, manifestada en diferentes ciudades y denominaciones, pero si estamos en Cristo, si creemos que somos pecadores y que el único camino, la verdad y la vida es Jesús y no nuestra iglesia, somos una iglesia en Cristo. Y vamos a estar adorando al Señor, al Cordero de Dios que quitó nuestro pecado por los siglos de los siglos.
Vamos a cerrar ahora con una aplicación personal a nuestras vidas. ¿Quién es el fundamento de nuestra vida y de la iglesia? ¿Quién debe ser el fundamento? Jesús. Pero nosotros también debemos ser edificados sobre ese fundamento como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, dice el apóstol Pedro, ¿verdad que sí? Y yo creo que es bueno que para cerrar este mensaje nos pongamos a pensar, ¿es Cristo el fundamento de mi vida? ¿Qué significa el fundamento? ¿Estoy yo parado sobre Cristo? ¿Es la palabra de Cristo, sus enseñanzas, son el fundamento que guía mis decisiones? ¿Son el fundamento que guía mis emociones? Cuando yo hago cosas que no le agradan a Dios, ¿qué tan seguido las hago? ¿Practico el pecado en mi vida? ¿Pienso como Dios piensa o estoy pensando como me enseñaron en mi familia y como se gritaban en mi casa? ¿Qué es el fundamento de mi vida? ¿Qué es lo que me da valor, sentido de vivir? ¿Es la aprobación de otros? Que quiero que a otros caerles bien, que me vean manejando mi trocota y vean que ya tuve éxito, porque quiero que los demás me aprueben. ¿Es mi seguridad financiera? Trabajar, chambear, tener una mejor troca, un mejor carro, un mejor plan de celular, una mejor casa. No tiene nada de malo querer salir adelante, pero la pregunta es, ¿me consume? ¿Solamente pienso en eso y el reino de Dios no está en mi mente para nada? ¿Tiene mucho tiempo que casi no oro? ¿Que solamente pienso en hacer dinero? ¿Es mi seguridad financiera el fundamento de mi vida? ¿Es una persona en mi vida? Estábamos platicando, mi esposa y yo, que ella en su generación de su escuela, tristemente, en su ciudad conoció, creo que son 2 o 3 personas, hombres de negocios, que de repente les fue mal en su negocio y tomaron su vida, se suicidaron y dejaron una familia abandonada, porque esos hombres de negocios vivían para hacer dinero. El fundamento de su vida, lo que medían si ellos habían tenido o no éxito, era si tenían lana o no y si les iba bien en su negocio. Cuando su negocio colapsó, su vida colapsó, porque estaba fundada sobre el fundamento de que te vaya bien en lo que haces y en tu dinero. Todas las personas son falibles. Cualquier persona te puede fallar. Tu esposo te puede ser infiel. Tu esposa te puede ser infiel. Tu esposa se puede morir en un accidente de auto. Tu esposo se puede morir en un accidente de auto. Si nuestra vida, y es algo que trae gran dolor, que nos derrumba, pero la pregunta ¿es mi fundamento Jesús? Y todo lo demás está sobre Jesús. Porque el día que colapse mi familia, el dinero, mi situación, mi seguridad económica, que la gente no me apruebe, mi vida no se va a colapsar si mi vida está fundamentada en mi relación con aquel que vive por los siglos de los siglos, que me creó con un plan, que yo lo conozca y lo alabe y lo sirva y que voy a estar con él por la eternidad. Si mi vida está fundamentada en él, nada nos va a colapsar. Vamos a pasar por momentos difíciles, pero tenemos rodillas que doblar y la presencia de Dios a la cual abrazar. Y el amor de Dios manifestado en nuestras vidas y a través de otros cristianos, en quien podernos abrazar y en quien ayudarnos. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló sino mi Padre. ¿Sabes lo que es bienaventurado? La palabra griega es makarios, que significa dichoso, bendecido. Makarios es un estado donde en tu vida viene gran dicha y gozo. ¿Sabes una cosa? Estar en la voluntad de Dios trae dicha, trae alegría y trae bendición. Estar en la voluntad de Dios, amar a Dios, caminar con Dios, obedecer a Dios, aunque vengan pruebas, trae a nuestra vida paz, dicha, gozo y bendición. El fruto del Espíritu es gozo. Si ahorita te sientes que tu vida está seca del gozo, ¿sabes lo que puedes hacer llegando a casa? Cerrar la puerta de tu cuarto, doblar las rodillas, irte enfrente de un paisaje bonito, llevarte tu Biblia y comenzar a hablar con Dios y decir, Señor, refresca mis huesos secos. Quiero que seas el fundamento de mi vida. Devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Cuando Pedro le dijo eso, el Señor le dijo, tú vas a ser bendecido y dichoso, porque Dios había revelado algo a su vida. A veces buscamos la revelación de Dios. Señor,
¿con quién me voy a casar? Señor, ¿cuándo se me va a hacer comprar mi casa que tanto quiero? Señor, ¿cuándo vamos a poder comprar el carro nuevo que necesitamos? Todos pasamos por necesidades de vida así, que nos preocupan, nos roban la paz. Pero ¿sabes lo que Dios nos dice? En Juan 14, 23 Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios se revela al que le busca, le ama y le obedece. Y al que le busca, le ama y le obedece, va a conocer quién es Dios. Y entonces Dios te va a decir, dichoso, bienaventurado y lleno de gozo. ¿Por qué? Porque estamos buscando a Dios. Hermanos, construye tu casa sobre la roca. ¿Conoces esa canción? ¿Conoces esa canción? Construye tu casa sobre la roca. Construye tu casa sobre la roca. ¿Conoces esa canción? Construye tu casa sobre la roca y durará. Es una canción de niños. Construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu casa sobre la roca que es Jesús. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a decir, construye tu vida. Construye tu vida sobre la roca, construye tu vida sobre la roca, construye tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu vida sobre la roca que es Jesús. Construye tu familia sobre la roca, construye tu familia sobre la roca, construye tu familia sobre la roca que es Jesús. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu familia sobre la roca y durará. Jesús es la roca, no somos nosotros. Jesús no es Pedro, no es un papa. Gloria a Dios. Yo canto feo, pero aplauso para ustedes. Deja que tu relación con Dios sea el fundamento de todo. Tus aspiraciones, tus sueños, tu trabajo, tu escuela, tu noviazgo, tu familia, tus finanzas, tus metas. Jesús dice que el que oye sus palabras y las hace es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y cuando vienen ríos y soplan vientos y dan fuerte contra la casa, ¿qué dice la Biblia? Esa casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Pero un hombre insensato construyó su casa sobre la arena y le vino la vida y las decisiones malas. Y esa casa colapsó y fue grande su ruina porque no estaba fundada sobre la roca, sino sobre la arena. Construye tu casa sobre la roca. Jesús dijo, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa verdad de nuestra relación con Cristo, sobre quién es Jesús, sobre nuestra fe que nos ha sido legada, Jesús establecerá su iglesia. Y su iglesia eres tú. Construye tu casa, tu familia, tu vida, tu iglesia sobre la roca que es Jesús. Vamos a orar. Bendito seas, Padre. Gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por instruirnos, gracias porque tu palabra nos guía a la verdad. Señor, gracias porque podemos saber por tu gracia los que estamos en Jesús, que tenemos vida eterna, no porque lo merezcamos, sino porque el Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, te pido que doblen sus rodillas ante ti y te digan, Señor, te necesito en mi vida. Clamo, Dios, para que tú llenes mi corazón de ti, me perdones de mis pecados. Quiero caminar contigo sabiendo que no es una religión verdadera, sino es un Dios verdadero que vino a salvarme, que es Jesús, la roca de las edades. Si Dios tocó tu corazón en esta tarde, y quizá Dios te dice, hijo, hija, siento que no soy el fundamento de tu vida, necesito que cambies tu actitud, que cambies tu confianza, que veas dónde está puesta tu confianza. Si Dios ha hablado a tu corazón y tú quieres decir, Señor,
quiero ponerte como el fundamento y la roca de mi vida, mis sentimientos, mi futuro, mi familia. Padre, ayúdame a ser obediente a ti y buscarte. Si Dios ha hablado a tu corazón, dile: Señor, aquí está mi vida. Levanto mi mano diciéndote, Señor, que quiero que tú obres en mi corazón y me ayudes a caminar contigo. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguna mano levantada? Dios te bendiga, preciosos hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Padre bendito, precioso Jesús, gracias por salvarnos y por darnos el fundamento de la roca inconmovible en nuestra vida, que es Jesús. Sé glorificado en nuestra iglesia, que podamos ser edificados sobre ti y traer a otros la luz de Jesús, para que tu iglesia continúe avanzando, porque las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, porque está fundada sobre la roca que es Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.